Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo aquí como siempre feliz de estar con ustedes. Hoy tengo algo muy interesante que contarles, algo que seguro les va a encantar, porque a quien no le gusta el chismecito, risas. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a hablar de nuestro querido Can Yaman, el galán turco que nos tiene a todas suspirando, y específicamente sobre un tema que a muchos les interesa, del amor. Y no cualquier amor, no. El amor de Can Yaman. Resulta que nuestro bombón turco ha soltado prenda, ha hablado sobre su vida sentimental. Y como no podía ser de otra manera, aquí estoy yo para contarles absolutamente todo. Así que prepárense porque este vídeo viene cargado de información jugosa, de detalles interesantes y por supuesto de mi opinión personal, porque ¿qué sería de esto sin mi toque personal, guiño? Antes de empezar a desgranar cada palabra que ha dicho Can, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse, que está por ahí abajo y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Y a darle amor al vídeo con un buen like. Ya saben que eso a mí me da muchísima energía. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué ha dicho Can Yaman sobre su vida amorosa? Pues la verdad, la cosa está interesante. Resulta que Can, en una entrevista reciente, ha hablado sobre la posibilidad de presentar a su novia a su madre. ¡Ay! Esto es un gran paso. Para aquellos que no lo sepan, la relación con la madre es algo muy importante en la cultura turca, y si un hombre lleva a su novia a conocer a su madre, es porque la cosa va en serio. Pero, ¿qué ha dicho exactamente Can? Pues con sus propias palabras, ha expresado que presentará a su novia a su madre, cuando esté seguro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque ¿qué significa estar seguro? ¿Qué criterios utiliza Can para decidir si una relación es lo suficientemente sólida como para presentarla a su progenitora? Vamos a analizarlo a fondo. En mi opinión, y esto es mi opinión personal, estar seguro puede implicar varias cosas. Es como un rompecabezas donde cada pieza encaja para formar una imagen completa de la relación. En primer lugar, creo que estar seguro implica que la relación sea *** estable y duradera ***. No creo que Can quiera presentar a su madre a una chica con la que solo está saliendo un par de meses. Sería como plantar una semilla y esperar que dé frutos al día siguiente. Necesita tiempo para conocer a fondo a la persona que está a su lado, para ver cómo se desenvuelve en diferentes situaciones. ¿Cómo reacciona ante la presión? ¿Cómo afronta los desafíos? ¿Cómo es cuando está feliz y cómo es cuando está triste? Necesita tiempo para construir una base sólida, para que la relación se fortalezca y se convierta en algo significativo. La estabilidad es crucial. Es como construir una casa. No puedes construirla sobre arena, necesitas cimientos sólidos. La estabilidad implica confianza, respeto mutuo y la capacidad de superar juntos los altibajos de la vida. Implica también la capacidad de comunicarse abierta y honestamente, de resolver los conflictos de manera constructiva y de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. La durabilidad, por otro lado, habla del futuro. ¿Ven un futuro juntos? ¿Se imaginan envejeciendo juntos? ¿Compartiendo una vida? Esa es la pregunta que debe responder Can antes de dar el gran paso. En segundo lugar, creo que estar seguro puede significar que siente un *** amor verdadero y profundo *** por esa persona. Un amor que va más allá de la atracción física. El amor es mucho más que un flechazo inicial. Es un sentimiento que se construye con el tiempo a través de la conexión emocional, la complicidad y la comprensión mutua. Un amor que implica respeto, admiración, confianza y complicidad. Un amor que lo impulse a querer compartir su vida con ella, a proyectar un futuro juntos. Un amor que lo motive a hacerla feliz, a protegerla, a cuidarla, a apoyarla. Un amor que lo llene de alegría y que le dé sentido a su vida. Un amor que lo haga querer ser la mejor versión de sí mismo para ella. Este tipo de amor es el que perdura en el tiempo. Es el que te da fuerzas para enfrentar cualquier adversidad, el que te hace sentir completo y feliz. El amor verdadero no es egoísta, es desinteresado. No busca la posesión, busca la felicidad del otro.
Se basa en la empatía, en la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de comprender sus sentimientos y necesidades. El amor verdadero es incondicional. Acepta a la persona tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. No intenta cambiarla, sino que la ama por lo que es. Y en tercer lugar, creo que estar seguro puede implicar que la persona que está a su lado *** encaje con su forma de ser, con sus valores, con su estilo de vida ***. Que sea una persona que lo apoye incondicionalmente, que lo entienda, que lo respete y que lo quiera tal y como es. Alguien que se lleve bien con su familia y con su entorno. Aquí es donde la compatibilidad juega un papel fundamental. No se trata solo de que se gusten, sino de que compartan una visión similar de la vida. Que tengan valores compatibles, que tengan intereses en común, que se complementen mutuamente. La compatibilidad es como un rompecabezas donde cada pieza encaja perfectamente. ¿Cómo encaja la persona que está a su lado con sus amigos y familiares? ¿Se siente cómodo presentándola a su entorno? ¿Se siente orgulloso de ella? La compatibilidad también implica el respeto por el espacio individual de cada uno. Saber cuándo estar juntos y cuándo estar separados. Saber respetar los deseos y necesidades de la otra persona. Encontrar un equilibrio entre la individualidad y la unión. Y por último, la persona que esté con Can debe tener una ** personalidad que lo complemente ***. No se trata de que sean iguales, sino de que se complementen. De que uno aporte lo que al otro le falta. Que se hagan mejores personas el uno al otro. Que se inspiren mutuamente. Que se apoyen en sus sueños y aspiraciones. Ahora bien, ¿quién podría ser la afortunada? Aquí es donde las especulaciones se desatan. Hemos visto a Can con varias mujeres en los últimos tiempos, y los rumores han ido y venido. La prensa rosa, los paparazzi, todos están al acecho. Pero, ¿quién es la verdadera? ¿Quién es la que ha conquistado su corazón? Esa es la pregunta del millón. La pregunta que todos nos hacemos. Lo cierto es que Can siempre ha sido muy discreto con su vida privada. No le gusta exponer sus relaciones sentimentales a la opinión pública, y es comprensible. La fama tiene sus pros y sus contras, y la presión mediática puede ser muy fuerte. Por eso es normal que quiera proteger a la persona que está a su lado, y que quiera vivir su relación con tranquilidad y privacidad. Y lo entiendo perfectamente. Es comprensible que quiera proteger su vida privada, y yo lo respeto. La fama puede ser abrumadora y a veces destructiva. La constante atención de los medios, las críticas, los rumores, todo eso puede afectar una relación. Imaginen tener a la prensa persiguiéndolos a cada paso, analizando cada movimiento, cada palabra. Sería agotador. Por eso es normal que Can quiera mantener su relación en privado. Quiere proteger a su pareja, quiere proteger su amor. Quiere tener la libertad de vivir su relación sin presiones, sin juicios, sin la intromisión de terceros. Quiere disfrutar de la intimidad, de la tranquilidad, de la felicidad que le brinda su amor. Aunque, claro, todos tenemos curiosidad, ¿verdad? A mí también me gustaría saber quién es la chica que ha logrado enamorar a Can. Imagínense, suspiro, debe ser una mujer increíble. Debe ser inteligente, divertida, atractiva, y sobre todo debe querer a Can por lo que es, no por lo que representa. Pero bueno, como dice el refrán, quien espera desespera. Tendremos que ser pacientes y esperar a que Can decida presentar a su novia a su madre. Y mientras tanto podemos seguir soñando y especulando. Podemos seguir imaginando cómo será esa mujer, cómo será la relación entre ellos, cómo será la vida de Can cuando encuentre a la persona adecuada. Lo importante es que Can sea feliz. Que encuentre a alguien que lo haga reír, que lo apoye, que lo quiera incondicionalmente. Porque al final, todos merecemos ser felices y encontrar el amor verdadero. Y yo como fan, lo único que deseo es que Can sea feliz. Que encuentre a esa persona especial que le robe el corazón, que lo complemente, que lo haga sentir pleno. Que encuentre a su compañera de vida, su confidente, su cómplice. En definitiva, lo que podemos concluir es que Can Yaman está en un buen momento, al menos en lo que se refiere a su vida sentimental. Está enamorado, o al menos eso parece, y está dispuesto a dar un paso importante en su relación. Está dispuesto a presentar a su novia a su madre, un gesto que demuestra que la cosa va en serio. Y eso me emociona. Espero que este vídeo les haya gustado.
Espero que les haya parecido interesante y entretenido. A mí, desde luego, me ha encantado hacerlo. Hablar de Can Yaman siempre es un placer, y más cuando hay noticias tan jugosas como estas. Y ahora, para agregar un poco más de chispa a este vídeo, me gustaría dar mi opinión sobre algunas posibles candidatas. Ojo, esto es pura especulación. Como buena fan que soy, he estado atenta a los rumores y a las noticias que han surgido en los últimos tiempos. Diletta Leotta esta periodista italiana fue una de las primeras en ser relacionada con Can. Aunque hubo rumores de una posible relación, nunca se confirmó nada oficialmente. Quizás la chispa no fue suficiente para prender la llama. María Giovanna Maglia otra periodista, esta vez italiana. Se dice que compartieron algunos momentos juntos, pero la relación nunca llegó a concretarse. Parece que en este caso, el amor no llegó a buen puerto. Francesca Chillemi esta actriz italiana fue compañera de Can en la serie Viola come il mare. Los rumores sobre una posible relación fueron muy fuertes, pero ambos negaron tener algo más que una amistad. Tal vez la química en la pantalla no se tradujo en algo más en la vida real. Una misteriosa mujer en los últimos meses, se ha especulado mucho sobre una mujer que ha sido vista junto a Can. Se sabe poco sobre ella, lo que ha alimentado aún más la curiosidad. ¿Será ella la afortunada? El misterio continúa. Es importante recordar que todo esto son solo especulaciones. Solo Can sabe la verdad sobre su vida sentimental. Lo importante es que él sea feliz, y que encuentre a la persona que le haga vibrar el corazón. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can ya está enamorado? ¿Quién creen que es la afortunada? ¿Tienen alguna candidata favorita? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me gusta mucho interactuar con ustedes. Son como mi familia virtual. Compartimos la pasión por Can y por todo lo que lo rodea. Me encanta leer sus teorías, sus especulaciones, sus deseos. Y por último, pero no menos importante, denle un buen like al vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda disfrutar de estas noticias. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo que vendrá cargado de sorpresas. Un besito enorme y chao, chao. Hasta la próxima.